Comenzó la clase. Bien, vamos a hacer la presentación con las diapositivas que ya les he enviado al Classroom. ¿Se ve? ¿Alguien, por favor? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Nosotros hemos visto lo que eran las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias, después de realizarlas, tienen una finalidad, sino también es calcular estadísticas a partir de las tablas. Sobre todo para el caso de las tablas que son cuantitativas. Las tablas cuantitativas o numéricas tienen la posibilidad de permitirnos calcular estadísticas como son las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central normalmente se refieren a situaciones como son la media, mediana y moda, esencialmente. Existen otras estadísticas que se pueden calcular, ¿no? Pero de inicio vamos a ir viendo estas de acá. La idea es que nosotros entendamos cómo se calculan y qué fórmulas conlleva esto. Entonces, la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los valores que se están observando y dividido entre el número de observaciones. Eso le llamamos media aritmética. Para la media aritmética, los datos se toman como están, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo aquí en las diapositivas. Entonces, son los datos. Vamos a ver ahorita de qué se trata. Y de aquí lo que hacemos es hacer una suma y dividir entre el número de observaciones, o sea, cuántos datos se están tomando en cuenta. Hay dos situaciones para el caso de la media aritmética. La media aritmética puede ser poblacional o puede ser muestral. ¿De qué va a depender? Si los datos provienen de una población o los datos provienen de una muestra. Lo más general es que provengan de una muestra. O por lo menos los ejercicios que se dan en el libro o en los ejercicios normalmente son muestrales. Entonces, esta es la fórmula que normalmente vamos a utilizar. Es el símbolo de la media aritmética es X barra. Esta X barra es media muestral y el otro símbolo pertenece a la media poblacional. Las fórmulas son idénticas, pero ustedes pueden ver que hay unas leves diferencias en la nomenclatura, ¿no? Aquí es N mayúscula y aquí es N minúscula. Nada más. Pero después la fórmula esencialmente es la misma en ambos casos. Ahora, el detalle es que a esta media aritmética le llamamos media de datos no agrupados, porque no están resumidos en una tabla. Si hubiéramos preparado una tabla de frecuencias con los datos, entonces tendríamos datos agrupados. Pero en este caso, esta media aritmética se calcula con datos no agrupados, es decir, con datos que no están en una tabla de frecuencias, que son datos simples. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, según estudios realizados por una compañía para determinar si un nuevo proceso de fabricación de vigas es superior a otro proceso antiguo, ¿no? Se instalaron dispositivos de prueba en base a un valor referencial, ¿no? Ese valor referencial es de, y que no debe sobrepasar este valor referencial es de 10 centímetros. Entonces las vigas no deberían de ser mayor a esa longitud. De todas maneras, con los datos, ¿no? Entonces pueden ver de que estamos trabajando con dos procesos, antiguo y nuevo. A simple vista, para ustedes, ¿cuál proceso está mejor? A simple vista, sin haber hecho ninguna estadística. ¿Alguien, por favor? ¿El proceso El antiguo o el proceso proceso nuevo, nuevo? ¿Cuál está mejor? el Bueno, proceso nuevo. ya que vemos claramente que hay datos que están más por debajo de 10, ¿no? Entonces, eso vamos a comprobar. Estadísticamente vamos a comprobar. Gracias por la interpretación. La idea es, ¿no? Un poquito ir viendo cómo vamos a ir armando el ejercicio.
Ahora, lo que pasamos es hacer el cálculo de la media. Para hacer el cálculo de la media, sumamos los datos en ambos procesos. Aquí está, respecto de la media aritmética, las formulitas de la media muestral. Ahora lo que hacemos es sumar. Ustedes van a sumar los datos y van a comprobar que salen estas sumas. Y de aquí vamos a calcular las medias para ambos procesos. De acuerdo con el objetivo, ¿no? De que no deben sobrepasar los 10 centímetros. ¿Cuál debería ser el proceso que se ve mejor? ¿Cuál estaría mejor como proceso para fabricar las vigas? ¿Alguien, por favor? El proceso antiguo. El proceso antiguo tiene un valor de una media de 9,8, no sobrepasa los 10 centímetros y está más próximo a 10 centímetros. Pero en realidad el proceso nuevo, que tampoco alcanza el valor de 10, pero tiene una media un poco más baja, lo que tal vez pueda asegurarnos de que en realidad sí estamos con un proceso que nunca va a sobrepasar los 10 centímetros, ¿no? Pero a simple vista los dos cumplen. Pero podríamos decir que por una situación de no alcanzar los 10 centímetros, el proceso nuevo es el que está mejor, ¿no? En la interpretación, siempre debemos hablar a la media como un valor esperado, ¿no? Entonces, si digamos, mañana me toca salir a hacer las compras y digo, ¿cuánto dinero tal vez voy a gastar? ¿No? Entonces, hacemos un cálculo de un promedio. Estamos calculando un promedio de cuánto más o menos vamos a gastar mañana. Entonces, es lo que esperamos gastar mañana. Entonces, lo que se espera en el proceso antiguo es vigas de 9,8 centímetros y en el proceso nuevo lo que se espera es vigas de 9,4 centímetros, ¿no? Entonces, de acuerdo con los resultados de las medidas aritméticas en cada uno de los procesos, podemos concluir que el nuevo proceso presenta mejores resultados porque es un valor menor y sigue siendo un poquito bajo, ¿no? Pero parece que está mejor, ya que su media es mucho menor a 10 que el proceso antiguo. Esa interpretación yo la doy, ustedes pueden ponerle algo más o cambiarle, no hay ningún problema. La idea es interpretar a la media aritmética como un valor esperado de la variable o de los datos. Ahora, vamos a seguir. Lo que hacemos ahora es no solamente fijarnos en la media, porque la media solamente es un punto de referencia, ¿no ve? Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la mediana y la moda. La mediana tiene que ver con el determinar, en realidad no es calcular, sino determinar cuál es el valor que se encuentra al medio de la distribución. Nosotros tenemos que ordenar los datos. De entrada se tienen que ordenar los datos, los ordenamos de menor a mayor y en ese orden identificamos el dato que se encuentra al medio de todos los datos. Si yo tuviera 5 datos, entonces el dato que está al medio es el dato 3, ¿no? Entonces, estamos diciendo que la mediana va a ser igual al dato número 3. La fórmula que está acá hace referencia a esto. Si n es 5, 5 medios más un medio es 6 medios o 3. Entonces, está diciendo que la mediana está en la posición 3, x3. Si nosotros tenemos los 30 datos del ejercicio, entonces aquí vamos a repasar los 30 y vamos a determinar un valor que es 15,5. Ese 15,5 significa que en realidad la mediana se encuentra entre el dato número 15 y el dato número 16. Está al medio de los dos. Es por eso que sale el resultado de 15,5. Entonces, ese valor de la mediana me va a dar una idea de cómo están los datos al 50% de las observaciones. Entonces, si yo tomo en consideración el 50% de las observaciones, las vigas van a alcanzar un valor, digamos, en centímetros referente a lo que es la mediana. Para la moda es el valor que más se repite en la serie de datos. Vamos al ejemplo. Entonces, aquí está. Ya están los datos ordenados. Ustedes pueden ver de que el valor mínimo es 8,05 y 10,55 en el proceso antiguo. Y este es el proceso nuevo, ¿no? 8,51 y 10,12. Ahora, si están ordenando los datos y hacemos el cálculo de las estadísticas, ¿no? Aquí está el valor de 30 medios más un medio que les decía. Vamos a maximizar para verlo mejor. Aquí está.
30 medios más un medio es 15,5. Entonces debo considerar el dato 15 y el dato 16. Si consideramos el dato 15, estamos tomando en cuenta el 9,97, ¿no? Hacemos el conteo 1 y llegamos hasta el 15. Y 1 y llegamos hasta el 16. Entonces 9,97 y 9,98 son el dato 15 y el dato 16 ordenados. El promedio, que es dividiéndolos entre 2, me da el valor de la mediana. Este resultado en la fórmula no es la mediana, sino es la posición donde se encuentra la mediana. Para el proceso antiguo, lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Ordenamos los datos. Perdón, el proceso nuevo, ordenamos los datos. Sale el mismo cálculo, la misma respuesta, porque son igual la misma cantidad de datos que tenemos. Y el resultado de la mediana es 9,455, ¿no? Que es un promedio entre estos dos. La cantidad de decimales que se consideran va a ser 2, digamos, porque todos los datos trabajan con 2 decimales, entonces todos los resultados deben trabajar con 2 decimales. Aquí los he dejado porque, para que vean, ¿no? De dónde sale la mediana como el valor intermedio entre estos dos. Entonces, la media era 9,98 y aquí es 9,975, que casi es lo mismo. La media era 9,4, que también se parecen. La media y la mediana se parecen, aunque son un poco distintos. Y eso nos puede llegar a concluir algo, tal vez, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Pasando al siguiente, a la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite acá? Es el 10,26. Es el que se repite 3 veces. Comparado con los demás, aquí se repite el 10,15 2 veces nada más. Aquí el 10,05 2 veces nada más. Pero este es el que se repite más veces. Este va a ser el valor de la moda. Se repite 3 veces. Para el proceso nuevo, ¿cuál sería el valor de la moda? ¿Alguien, por favor? 10,05. 0,5. Entonces, claramente se ve que es 10,05 el valor que más se repite. Puede haber situaciones cuando las distribuciones tengan 2 modas. Es decir, que hay 2 valores que se repiten más veces que los demás. Como que aquí el 10,15, aquí también hubiera sido 10,15, digamos. Entonces debería ser también 3 veces que se repite el 10,15 como el 10,26. Entonces hay 2 modas, 10,15 y 10,26. Hablamos de una distribución que es bimodal. En este caso solamente es unimodal porque se representa un solo valor como la moda. Bien, ahora, ya sabemos que el valor de la media aritmética, ¿no? Para el proceso antiguo era 9,8 y ahora tenemos 9,4 para el proceso nuevo. Ya viendo qué situación tenemos con la mediana y la moda, ¿cuál proceso se muestra de mejor manera? Respecto de la media y la mediana, en el proceso antiguo, no sobrepasan el valor de 10 y en realidad estarían bien dentro de lo aceptable. Pero si vemos a la moda, ya nos da un valor que es muy alto, digo, ¿no? Comparado con los 2 decimales de precisión, ya llevamos 26 puntos por encima. Entonces, esto me quiere decir que en realidad el proceso antiguo tiende a tener valores más altos que 10. Si bien la media y la mediana están dentro y están un poco más cerca de 10 que el proceso nuevo, pero la moda me está demostrando que hay valores que en realidad podrían ser mayores que 10 en el proceso antiguo. Y tal es como lo vemos acá, ¿no ve? Hay 2 columnas de valores que sobrepasan el valor de 10. Entonces, esto se está reflejando en lo que es la moda. Entonces, es necesario calcular siempre las 3 estadísticas, ¿no? La media, mediana y moda. De modo que ustedes puedan hacer una interpretación, ¿no?, más global de lo que es el proceso. ¿Qué pasa en el proceso nuevo? En el proceso nuevo, la media y la mediana eran valores que están por debajo de 10, pues alrededor de 9,4, pero la moda me dice que es 10,05 y no es tan alto como para decir que sea mayor que 10. Es mayor que 10, pero no tiende tanto a ser más sus valores de longitudes como es el proceso antiguo. Entonces, considerando estos 3 aspectos, son 3 puntos de referencia estadísticos, podemos determinar que el proceso nuevo está mejor que el proceso antiguo. Esto porque la moda nos ha dado
u otro punto de vista, ¿no? Y esa es la idea, es hacer la comparación de las tres estadísticas. Ustedes tienen que comparar las tres estadísticas para poder encontrar cuál es la respuesta al ejercicio, ¿no? Que es más que todo de interpretación. Entonces, si los datos al inicio, fíjense, no están ordenados los datos, tienen que ordenar los datos para que se pueda calcular la mediana y de ahí es más fácil tal vez determinar cuál es la moda. Toma un poquito de tiempo y de trabajo, pero con esto ustedes ya podrían tener los resultados más fáciles. Más adelante vamos a ver cómo se puede hacer en la calculadora, ¿no? Un poquito ahorita es ver cómo están las fórmulas. Lo que voy a hacer ahora es ver la interpretación, ¿no? Dice, vamos a hacer esto un ratito. De acuerdo con los valores de la mediana, podemos concluir que el valor que representa el proceso antiguo, o sea, para el 50% de los datos, la mediana es igual a 9,90 centímetros. Y para el proceso nuevo, para el 50% de los datos, porque estamos hablando de la mitad de los datos, es 9,46 centímetros. De esa manera que el proceso nuevo también presenta valores mucho más pequeños o menores que 10 respecto de la mediana. Y para el caso de la moda, el que más se aproxima a 10, por simple comparación, es el proceso nuevo. Entonces, con esto ya estamos tomando en cuenta que el resultado nos plantea un proceso nuevo que es mejor que el antiguo. ¿Está bien? ¿Habría alguna consulta hasta aquí? Sí, perdón. En el cuestión de la moda, si ningún dato se repite, ¿cuál sería la moda? Por favor, de nuevo la pregunta. Disculpa. Si en una tabla de datos ninguno se Ya. repite, ¿cuál sería la moda? Ya. No se coloca la moda igual a 0. No, no se dice que la moda es igual a 0, se dice que no existe moda. Porque si dijéramos que la moda es igual a 0, es como si el 0 fuera el que más se repite. ¿Está bien? Entonces, cuando no hay valores que se repitan, cuando no existen valores que se repitan, la moda, se dice, no tiene moda la distribución. Lo que puede tener es una moda, dos modas o hasta múltiples modas, pero nunca 0 por defecto. ¿Está bien? Gracias. No hay por qué. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta hasta aquí? En la tabla que se llama ambigua, los datos que puso x15 más x16, Ya. lo está leyendo de la tabla, de la tablita de ahí que está en versión por columnas lo estaría contando, ¿no, Inge? Sí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así. Ah, ya está bien, gracias. Sí, de esa manera entonces empezamos del valor más pequeño. Inge, ¿puede existir más de dos modas? Sí, sí, sí. Puede haber distribuciones que se llaman multimodales, donde tienes 3 modas, o 4 o más. En ese caso es un poquito más difícil la interpretación, ¿no ve? Este es más simple con una sola moda. Disculpe, Inge, una pregunta. Sí, ¿Cuál es la claro. diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la moda antigua y la nueva? Para el proceso antiguo, ¿no? La moda es 10,26 y para el proceso nuevo es 10,05. ¿Qué quiere decir eso? Que para el proceso antiguo, los datos que más se van a observar, o sea, que posiblemente más se vean, las longitudes que más se puedan observar, van a ser valores como 10,26. Algunas veces hemos visto 10,05, 10,15, pero porque la moda es el que más se repite, entonces puede ser el que más ocurra. En el caso del proceso nuevo, el valor de la longitud que más se podría llegar a observar más veces es 10,05. Eso es lo que me dice la moda. ¿Está bien? Está bien, Inge. Gracias. Éxitos, por favor. ¿Alguna otra consulta más? Disculpe, Inge, una consulta. Estas Dime. fórmulas únicamente son para datos no tabulados, ¿verdad? No tabulados, exactamente. Bueno. Que son datos simples. Ya, gracias, sí. Sí, sí. Ya después, ya en la segunda parte, el jueves, vamos a ver las fórmulas para datos tabulados.
¿Alguna consulta más? Disculpe una preguntita. Me he Sí. perdido. Cuando dice Dímelo. 50% en el proceso antiguo, o sea, ese 50% se refiere a la mitad de los datos del antiguo, Exacto. o ahí me Sí, perdí. sí, 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 ¿Cuál fue? exactamente. Significa que si yo considero la mitad de los datos, ¿no? La medición al 50% de las longitudes que se observan es la mediana. La mediana me da la longitud que se observa al 50% de los datos, porque se encuentra a la mitad de la distribución. Eso quiere decir. ¿Está bien? Ya, gracias. Sí, Ya, gracias. sí, sí, besitos, por favor. ¿Alguien más? Buenas noches, dije una consultita. ¿Cuál sería la diferencia más clara entre la media y la mediana? La media, a veces, bueno, ¿por qué se llama media? Se llama porque es un valor que está al medio. Pero a veces hay datos muy altos o muy bajos que se observan y hacen que la mediana no se encuentre al medio. Entonces, cuando ya no es un valor que está al medio, se convierte en un promedio. Un promedio es pro al medio, no es un valor central. Ese es el gran problema de la media aritmética. La media aritmética a veces se deja llevar por datos muy altos o muy bajos y no se centra en el medio y se vuelve un poquito más hacia la derecha o a la izquierda. Mientras que la mediana siempre va a estar al medio. Entonces, hay ejercicios donde la media y la mediana son distintos o son iguales. Cuando son iguales la media y la mediana, la media es el que representa mejor a los datos, porque es igual que la mediana. Pero cuando son distintos la media y la mediana es la que representa mejor a los datos, porque no son iguales con la media. La media tiene un problema, se está sesgando, hay un sesgo, eso se llama sesgo, donde no alcanza el valor medio, entonces queda un poquito más hacia la derecha o la izquierda como valor, y la mediana es en realidad la que debería representar a los datos. Es muy buena pregunta porque hay ejercicios donde te dice, compare los resultados de la media y la mediana. ¿Cuál de los dos representa mejor a los datos? Entonces, si comparando vemos que son distintos, la mediana es la que representa mejor a los datos. Muy buena consulta. Eso sería. Muchas gracias. ¿Alguien más? Inge, una Sí. pregunta. Sí, Cuando viste la posición de la mediana que salió 15,5, ¿verdad? exacto. ¿Por qué tomó 15 y 16? Porque me perdí ahí. Exacto. Bueno, la idea es que nos está diciendo que debemos tomar el dato 15,5. Ajá. Entonces, el dato 15,5 no existe. En realidad sería el dato 15 y el dato 16. O sea, el 15,5 está al medio entre el 15 y el 16. Ya, por eso Si me tomó. hubiera dicho- Sí, Y sí, sí. si saliera solo Tiene 15, digamos, o sea, solo se utiliza el valor 15. 15. Tomas el 15, el 9,97 es la mediana. Ya no haces ningún promedio o cálculo adicional que hemos hecho aquí. Cuando Ya. cuando se tiene un número impar de datos, cuando se tiene 5 datos que es impar, entonces la mediana es directamente el valor 3. Pero cuando tienes 6 datos y es un número par, entonces la mediana queda entre el 3 y el 4. Ok, gracias, Inge. Eso es, por favor. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, voy a subir al Classroom la tarea referente a estos cálculos que hay que hacer. Es del libro de referencia, ¿no? Les he pasado al grupo de WhatsApp el libro de referencia. De ahí les voy a dar los enunciados de cuáles deben resolver. Eso me lo pueden entregar hoy día si quieren o al finalizar toda esta parte virtual, ¿no? Se va a ir acumulando las tareas y ustedes me la van a ir entregando después. Voy a anexar como tarea, cuestión de que ustedes puedan subirlo a la plataforma, ¿no? Como un ejercicio resuelto. O después de que se acumulen todos los ejercicios, me lo van a entregar uno solo con la última tarea que se publique. ¿Está bien? Como está grabando entonces yo lo voy a pasar también por el Classroom este video. ¿Ok?
¿Alguna consulta de esa parte? Pueden seguir escribiendo en el Classroom sus preguntas, no habría problema. Sí, por favor. Disculpe, Inge, el día de hoy va a subir Sí. la clase que Sí, está hoy día grabada. voy a subir la clase. Es un poquito pesada, seguro, pero para que ustedes puedan Al Classroom, ¿no? sí, acceder y además la tarea, ¿ya? Para que estén viendo y si tienen dudas de la tarea, preguntas, me avisan. Está bien, gracias, Inge. No, no hay problema. Eso sería todo entonces por hoy. Hasta el día jueves. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Gracias, Steve.